Hay varios debates que están dando vuelta alrededor de todo lo que nos está pasando a los argentinos en particular y al mundo en general. Hay pruebas, errores, algunas actividades que se ponen en marcha, otras que se restringen. Hay cierto denominador común, por supuesto, todo lo que tenga que ver con las actividades con presencia multitudinaria. Estoy hablando del mundo de los espectáculos deportivos, de los shows musicales. Eso prácticamente en ningún lugar del mundo está funcionando. Es un riesgo muy grande porque la gente está muy cerca una de la otra, pero también hay toda una preocupación de cada vez más sectores de la sociedad, se ve en todas las cuentas prácticamente, que ese apoyo que había a favor de la cuarentena estricta de los primeros tiempos, cuando el miedo y el temor hacían, digamos, respaldar fuertemente la cuarentena estricta, que empieza a aflojarse la cuarentena por sí mismo, por necesidad, o ya hay desde distintos sectores políticos, económicos, que están reclamando determinada flexibilización. De hecho, me llamó la atención una ley que fue aprobada en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, propuesta un proyecto de Sergio Abrevaya, el legislador, el diputado del GEN, que estimula la posibilidad de abrir los comercios barriales. Para conocer algún detalle más lo hemos convocado. Diputado Abrevaya, buenas tardes. ¿Cómo le va? Alfredo Leuco lo saluda aquí en Radio Mitre. Buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo va? Bueno, cuénteme un poco cómo es eso. Primero fue aprobado ya por la legislatura, ya es ley. Sí, fue aprobado. Lo que hace es decirle al Ejecutivo que busque cuáles, ¿no? Por supuesto. Es decir, hay que hacer algo programado, algo consensuado con los sectores, que cada sector presente su protocolo. La idea no es abandonar el aprendizaje que hicimos de distancia social, barbijo, pero que con ese protocolo se vuelva a trabajar, porque la verdad es que esta cuarentena, que todos apoyamos por la cantidad de dictámenes que hemos tenido técnicos que decían que había que hacerlo, se ha extendido demasiado, o quizás fue muy temprana. En cualquiera de los casos produjo un impacto económico tremendo y psicológico en la gente que no puede trabajar, que se endeuda, que no puede resolver sus problemas, y que si vos seguís la lógica de la cuarentena no tendría fin, porque tenés que encontrarte con el famoso pico. ¿Te acordás que el planteo ha sido que teníamos que alcanzar la posibilidad del sistema de salud de atender en el pico del crecimiento de contagios a todos para salvar la mayor cantidad de muertes y para que ocurra una menor cantidad de muertes? Entonces, eso que se extiende, ahora dicen que es en junio, si seguimos así no se va a poder trabajar. Así que presenté este proyecto, ahora probablemente mañana que tenemos sesión se trate otro más para que todo lo que es mantenimiento y reparación pueda. Algunos lo hacen invocando la fuerza mayor, ¿no? Un plomero que va y arregla un caño, pero la verdad que tendría que autorizarse a todos siempre pensando en los protocolos, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Así, vos decías al inicio que, por supuesto, la circulación, todo eso produce un mayor contagio, bueno, cuidando que eso se dé de tal manera de que el transporte público no sea el único vehículo para llevar a las personas a trabajar. Y además que el consumidor sea barrial, que de esa manera poder reiniciar más fácilmente, ¿no? Ahora, diputado Abrevaya, me queda claro, esto es como darle la posibilidad para que sea el gobierno de la ciudad, por ejemplo, que tome la decisión de qué lugares y de qué manera, pero usted, por ejemplo, ¿qué sugeriría? ¿Qué se entiende por barrio? Obviamente todos sabemos lo que es un barrio, pero toda la ciudad está compuesta de barrios. ¿Qué lugares quedarían, por ejemplo, sin permitir esa apertura de los comercios? Estoy pensando, tal vez usted piensa lo mismo, en el corazón, en la parte céntrica, donde hay mayor concentración. ¿Cómo definiría en qué barrio se podría empezar a poner en marcha el almacén chica, la mercería, la posibilidad de ir a comprar un poco de algún otro elemento, digamos, alguna compra pequeña para un regalo, pequeñas cosas? ¿En qué barrio se piensa? Como supongamos que le pregunten a usted, porque bueno, si eso no lo fija la ley, ¿qué fue lo que usted ha recogido del resto de los legisladores? Mira, yo creo que en todos los barrios, porque todavía primando la cuarentena en el sentido de que en teoría vos no vas hacia otro lado, solo podés consumir en el barrio, ¿no? ¿Qué no tendría? No tendría los shoppings, no tendría esos centros comerciales que producen el movimiento de gente, ¿no? Es decir, que vos vas a mirar vidrieras y a circular, ahí me abstendría. Podés ir desde el vidriero
hasta el relojero, hasta el que vende todo tipo de insumos, que no necesariamente gastronómicos, sino otro tipo de insumos. Me parece que lo mismo hay que ver, porque esto por ahí hay que escalonarlo más. El tema indumentaria me parece que podría ser, pero yo creo que va a haber un escalonamiento de eso porque es el que más produce la caminata de vidrieras, ¿no? Pero en definitiva, creo que todo tipo de comercio podría, mientras sea barrial en este sentido, en que no es un shopping, o que no es, como vos decías, céntrico en el sentido de que no es una peatonal como Florida, y no es por negar el trabajo de los de Florida, ¿no? Digo, es el comienzo. Seguro, que seguro esa es la manera. Estaba pensando, dicen que el presidente Fernández está enojado con el gobernador Gerardo Morales de Jujuy, porque no solamente fue lentamente, también respetando los protocolos, siendo muy cuidadoso, pero fue abriendo, yo diría, muchas actividades. De hecho, en Jujuy empiezan a funcionar los shopping, además, y ya hace un tiempito que está la gente conservando la distancia en determinados horarios, pero está caminando, corriendo, haciendo caminatas por la calle. Bueno, tienen la ventaja que prácticamente durante 20 días no hubo ningún caso en Jujuy, pero por lo que yo sé, ya están empezando a funcionar los shopping en Jujuy. Seguramente no será lo mismo que ocurría antes, no deben permitir que entre tanta gente, habrá que hacer cola, le buscarán la vuelta, pero bueno, está claro que aquí seguramente va a tardar más el tema, ¿no? Claro, acá va a tardar más porque evidentemente la cantidad de casos es mayor. De todas formas, creo que esto tuvo un mal comienzo, es decir, todos creemos que estuvo bien y todos apoyamos y pasamos por arriba los partidismos, que creo que es correcto, pero en definitiva creo que hubo un mal cálculo en este sentido. En una columna vos tenés que tener calculado el peor de los mundos, que además es muy difícil de saberlo, que era la mayor cantidad de afectados que podías tener y eventualmente la muerte posible en coronavirus. Pero tenés que tener otra columna, que es que contra esto va lo que significa para el país en términos de enfermedades y de muertes. Lo que significa, te digo otro dato que no sé si has visto, que es que las demás enfermedades han sido todas relegadas, porque todos pusimos, en esto me incluyo, todo el aparato para atender el coronavirus, por lo cual se han suspendido las atenciones de muchísimas enfermedades, o del resto, te diría, y la idea de lo que es urgente es cuando ya por ahí no tiene solución. Entonces, esta otra columna tendría que haber tenido ese cálculo también. ¿Qué pasaría si dejamos afuera las enfermedades, si dejamos de trabajar? Esto no ocurrió. Entonces ahora, la vuelta de eso es como lo de Jujuy, y cada uno va percibiendo cómo resultó y cómo puede empezar a trabajar otra vez porque se le están generando otros problemas. Y la ciudad está en una trampa en ese sentido, porque el gobierno nacional no termina de entender que este problema es mayor, en donde las cifras de coronavirus podían y son mayores, justamente porque tienen una mayor población y una mayor economía. Ahora, la desobediencia de la gente, que no es, yo creo que no es por irresponsable, sino porque tiene que comer, también es importante, tanto en el conurbano como en la ciudad. Habrás visto que hay más movimiento en la ciudad, porque no les queda otra. Creo que el gobierno nacional no tuvo un cálculo serio y sigue sin tenerlo sobre esta otra columna que te decía de los otros males que se producen, y que cuando decidís como gente de Estado o políticos de Estado tenés que tener las dos variables en la mano, lo que produce el coronavirus y lo que produce el efecto de una cuarentena. Así que la ciudad me parece que tiene que resolverlo, tiene que avanzar, por supuesto siempre con el presidente informándolo, y que él desde el punto de vista sanitario tiene la decisión mayor. Esto es así, tiene que ver con la institución presidencial, pero la ciudad tiene que empujar, retornar para recuperar esta capacidad de producir y no matar de hambre a la gente, ni de preocupación por endeudarse, ¿no? Me parece que esto se trata. Y además poner el sistema de salud, y privado o público, a atender las demás enfermedades, porque este es otro de los problemas graves que estamos teniendo. Claro, seguro. Diputado Sergio Abrevaya, muchísimas gracias por estas reflexiones para Radio Mitre, Buenas tardes. Muchas gracias, que tengas buenas tardes.